Buenas noches para todos, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profe. ¿Bien usted? Buenas noches, profe. Hola, buenas Profe, noches. buenas noches. Bien, como haciendo como calorcito hoy. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, entonces la idea, bueno, ya ahí me faltan 5 personas. Muchachos, ¿quiénes aquí son del grupo de África? Hola Ángela, buenas noches. Grupo de África. Listo, Ángela. Me escribe entonces. Ángela, Chelsea, listo. Yo también soy de África. Diego, muchachos, ¿qué país de África son ustedes al fin? Egipto, listo. ¿Y qué producto tienen para ofrecer en la Egipto. rueda? ¿Y cuál es el producto que van a ofrecer? Muchachos, Ángela, Chelsea, Diego, ¿qué producto tienen? Muchachos, ¿qué producto van a Profe, vender? habíamos hablado, habíamos tenido en cuenta piedras de construcción. Piedras de construcción. Interesante. Sí, suena raro, pero es de lo que más vende Egipto a Colombia. No, interesante, sí. Piedras de construcción, listo. Colombia, ¿qué producto tienen para ofrecer a África, a Egipto? Marroquinería. ¿Qué tipo de marroquinería? Creo que habíamos hablado de cuero. ¿De qué? ¿De qué, Daniela? Profe, espere, ¿dónde está Luisa? Ahí no está conectada. Ella fue la que nos dio la idea de marroquinería. Bueno, pero marroquinería es grande, porque hay muchos productos del sector. Tienen que escoger un producto del sector de la marroquinería. No sé, bolsos, billeteras, correas, cinturones, ropa, no sé, qué van a ofrecer? Zapatos. Profe, entonces antes de que termine la clase les decimos. Bueno, listo. Bueno, Listo, sí, porque ya les queda muy grande. Tiene que enfocarse en uno solo, porque si no, les sale grandísima la investigación. bueno, profe, gracias. Bueno, piedras, vea, chévere, piedras de construcción. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, la idea hoy es que vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio. Bueno, van a hablar ustedes sobre el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel. No sé si alguien quiere iniciar o llamo yo por lista y van hablando del tema. ¿Cómo lo quieren manejar? ¿Alguien quiere arrancar o pregunto? Kaori, ¿no? ¿Se arrepintió? Pregunto. Bueno, profe. Bueno, que arranca. Sí. Listo, hágale pues. Muchas se recuerden que la idea es que hablen del Tratado de Libre Comercio, qué se negoció, cómo se negoció, por qué se demoró, qué pasó, que me digan sus puntos de vista, cómo les pareció. Sí, no, pues en la investigación que dicen, no, que porque se demoró. No sé, les estoy dando ideas. Ah, Es bueno, es malo, no sé, puntos de vista, tema en lo comercial para Colombia, en fin. Listo, Kaori, arranquemos. bueno, profe, buenas noches. Lo que yo investigué fue que entre Colombia e Israel, los materiales y productos pues hicieron un acuerdo que el 97% van a estar libres de aranceles. Pues eso no quiere decir que van a ser gratis, sino que va a estar un poco más bajo de lo que, de lo que normalmente son. Por ejemplo, están los productos agrícolas,
que pues que son los que nosotros exportaríamos. Y en cuanto a Israel, serían los productos de comunicación, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología. Bien. También investigué que, espera que estoy aquí mirando. O sea, eso no fue como una investigación, sino que vi un video que está en YouTube, no sé si los compañeros también lo vieron el mismo, que el que estaba hablando, eso fue hace poco, fue el 10 de agosto, en el cual pues, le hicieron unas preguntas al embajador de Israel, pues creo que es, pues no el de Israel, sino el que está allá en de Colombia. Ah, el de la Embajada de Colombia en Israel. Sí, señora. Ajá. El de comercio, creo, y acá, que tiene unas especializaciones allá. Y pues él planteaba que pues en este Tratado de Libre Comercio iba a ser pues, pues va a haber un muy buen beneficio en cuanto a los dos países, pues ya que él cree que que por estas importaciones y exportaciones puede reactivar la economía. Yo quería hacerle una pregunta, profe. Señora. Pues he escuchado mucho que, por ejemplo, dicen que digamos que pues que Colombia no tiene como los materiales como en sí, ¿cómo se dice eso? Como la infraestructura, Ajá. que por eso ellos venden como la materia prima y en los otros países, digamos, lo mejoran y lo revenden. Y que en muchas ocasiones lo vuelven a revender acá a Colombia, a ver si es cierto. A ver, Israel vende materia prima, ¿es así? Pues más que todo vende, sí, tecnología. Ellos más que todo se especializan como que en la tecnología. No, Cabri, en cuanto a su pregunta, ¿va con Israel o en sí Colombia en general? No, en Colombia en general. Ah, bueno, ¿cómo es que Colombia tiene materia prima, la vende? Sí, Otra vez, y que pues, explíqueme. o sea, que digamos que Colombia es muy rica en cuanto a materia prima, pero que Sí, no tiene la infraestructura pues necesaria como para procesar, digamos, las cosas. Que ellos ajá. revenden la materia prima y en los otros países lo mejoran y pues lo revenden. Como, Ah, o ya sea, le entiendo. le cambian el nombre, lo mejoran, pero pues se llevan como todos los créditos, o sea, como que sí. Sí, ya lo entendí. Sí, no es... eh, sí, es así, pero comercial e internacionalmente hablando, eso es un modelo de negocio de exportación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, eso sí es verdad, se está haciendo mucho y eso es lo que a Colombia, el ministerio con ayuda de ProColombia han venido pues como impulsando a los exportadores del país para que no lo hagan. A nosotros siempre nos han conocido por exportar materias primas a terceros países. Lo que hace uno es vender materia prima, los terceros países son los que nos están comprando, hacen producto procesado y muchas veces nosotros terminamos comprando eso. Ejemplo típico, de lo primero que empezamos a hacer se llaman los jeans. Eso se hizo un negocio con Estados Unidos, donde el país Colombia era un maquilador y Estados Unidos es exportador, ¿sí? ¿Qué hacemos? O no, o podemos hacerlo con exportación normal. Exportamos los jeans. No, mentira, sí, en ese caso sí es maquila, qué pena. Estados Unidos contrata a Colombia y le dice, las empresas pues de Estados Unidos a unas empresas de Colombia. Típico ejemplo, la marca Levi's. Esa sí la han escuchado, ¿cierto? Los famosos Levi's, que eso es de Estados Sí, Unidos. Listo. sí, profe. Esos jeans de Levi's son de Colombia. La mayoría se estaban haciendo, una parte en Medellín, otra acá en Pereira, en textiles Omnes, por ejemplo, para esa época. Entonces lo que uno hace es, o lo que hacen las empresas es maquilar en Colombia porque por mano de obra sale mucho más económico que hacerlo allá en Estados Unidos. Lo que hace uno aquí, o lo que hace Estados Unidos, las empresas de Estados Unidos, es decirle a las empresas de Colombia, vea, estos son los jeans, estos son los diseños y estos son los materiales con el empaque y la etiqueta. Usted elabórelo, lo empaca y me lo envía.
y ya Estados Unidos lo que hace es exportarlos a otros países o a veces nos los vende también a nosotros. Nosotros lo que hacemos es importar los mismos jeans, pero con la etiqueta Levi's. Entonces, un jean que sale aquí en, no sé, digamos 40.000 pesos, lo estamos comprando de Estados Unidos porque la etiqueta dice Levi's en más de 200, 100.000, 200.000 pesos, ¿sí? Sabiendo que eso es producto colombiano. Pues es hecho en Colombia, ¿no? Pero eso es un modelo de negocio que se utiliza en todos los países. Actualmente Colombia ya lo maneja, nos hemos desarrollado mucho en ese tema, ya somos un país emergente donde también estamos maquilando en terceros países, empresas colombianas como Arturo Calle, como, ¿quién es otro que lo hace? Vélez, estamos maquilando en China, por ejemplo, ¿sí? Lo que hacían con nosotros, ahora lo estamos manejando por terceros países cuando maquilamos en el exterior. Eso es un modelo. Hay otro modelo que es el... Toto también lo está haciendo. Ah, sí, señor, Toto también lo maneja. Profe, Señora. pero en cuanto a alimentos, no, digamos el Sí, en café o el todo. aguacate, Sí. En pues alimentos se porque hace mucho. Por pues en la ejemplo, investigación también decían que, por ejemplo, los aguacates, el aguacate Hans, que pues lo exportaban y allá como que lo arreglaban y lo volvían a exportar a otros países. sí, ese es el otro modelo. Con alimentos funciona mucho y es que nosotros exportamos la materia prima, nos compran la materia prima. Digamos, Chile nos compra materia prima, frutas. Nosotros donde vendemos aguacate, lo vendemos para Japón, para Estados Unidos. Digamos que China y Japón nos compran mucho. Entonces Japón compra aguacates colombianos, aguacate Hass. ¿Qué hacen los japoneses? Hacen guacamole. Es decir, hacen la transformación. Compraron aguacate colombiano, elaboran guacamole mexicano, bueno, digamos México, no, dije Japón, a guacamole japonés, no es que eso es una mentira, a guacamole mexicano. Y en México sale con producto, etiqueta y todo, marca México, rumbo a otros destinos de exportación, entonces Estados Unidos, Japón, Chile, con materia prima nuestra. Pero eso ya es un modelo de negocio. Nosotros podemos vender o el aguacate y o el guacamole y o un ají y o la pulpa del aguacate y o podemos hacer muchas cosas, pero generalmente por tema de infraestructura de las empresas, por tema de costos de mano de obra, de compra de maquinaria, a veces a las empresas no les sale, entonces por eso exportan materia prima que producto terminado que lo pueden pagar un poquito más y es menos complicado y en menos certificaciones en el exterior que una fruta fresca. Profe, pero entonces ¿eso sí beneficia al mercado o no lo beneficia? A nosotros nos beneficia exportar lo que sea. La cosa es que el exportador que quiera vender, mejor dicho, a un exportador le favorece más vender producto procesado, es decir, el guacamole o la pulpa o el aguacate en trozos. ¿Por qué? Por tema de certificaciones y prohibiciones. En el ejemplo del aguacate o de las frutas en general y las verduras frescas, países como los países europeos, como los países asiáticos son demasiado exigentes y piden certificaciones internacionales que son muy costosas, demasiado costosas, son tan costosas que a veces a uno no le sale hacerlo. Las empresas certificadoras como el ICA en los otros países, específicamente Japón, Argentina, China, Estados Unidos, hacia México, nos piden cada uno un tipo de certificación en unos animalitos y en unos mosquitos. Es decir, el mosquito de Estados Unidos no es el mismo de China ni de Japón. Entonces aquí a la empresa le toca certificarse si quiere exportar a los 3 países, tiene que además de las certificaciones normales aquí, malas de destino, certificar que no tiene esos mosquitos para cada uno de los países y ese proceso es largo. Entonces, si usted es más bien un guacamole, usted no necesita tanta cosa, ni le mete tanto proceso, ni es tan peligroso el transporte. Un aguacate se puede dañar en el camino, un guacamole no. Hay muchas empresas que se les ha dañado la cadena de frío y van en la mitad del mar y cuando llegan nos compran mucho Holanda, cuando llegan a Holanda los aguacates están negros, dañados, eso ya no sirve, totalmente destruido, la mercancía no la pagan. Y el aguacate no se puede exportar en medio contenedor o en cajas, hay que llenar un contenedor y es un contenedor grande, de 40 piezas, se llena con el más grande.
y eso implica mucha producción. Entonces, si se puede vender procesado, mejor. Esos son los famosos productos no tradicionales y lo que pide Colombia es exportar no tradicionales. Pero aún así nos va muy bien porque somos la famosa despensa del mundo. Entonces, igual fruta, verdura, carne, o sea, lo que sea comida que venda Colombia, eso lo van a comprar. Lo que pasa es que tiene mucho grado de peligrosidad en la logística, de que se dañe muy fácil. Hay que ser demasiado cuidadosos. Pero lo ideal es vender procesado y lo pagan más costoso. Y es lo que está pidiendo los mercados internacionales. Europa, a raíz del Tratado de Libre Comercio, nos pide procesados. Y son demasiado exigentes en frescos, demasiado. Bueno, ahí se me fue Kaori. Listo. Kaori se me fue, sí. ¿Quién quiere seguir? Profe, yo antes de que digan todo. Sí, para que no me vayan a repetir. Daniela, Sí, listo. todos No dimos se, lo mismo. no se vale repetir. Listo, Bueno, Daniela. voy a decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Bueno, que no Bueno, denote. bueno. Históricamente, pues el acuerdo comenzó en el 2012 y decía que se dio porque las competencias económicas son diferentes. Digamos, Israel pues es más fuerte tecnológicamente, industrialmente, pues todo lo que decía Cabri, ¿cierto? Sí. Y decía que no sería como una competencia como tal el TLC, sino más bien un complemento, porque hablaban también de unos sistemas de irrigación. Yo creo que eso se refería a Kaori con los aguacates y con lo de la agricultura, porque sería mucho más barato pues venderlos y poder exportarlos a terceros. También hablan pues de las transferencias económicas y tuvieron pues en cuenta 3 puntos en materia de inversión, en materia de servicios y en materia de contratación pública. Pues el TLC se basó más que todo en eso. A ver, y también porque, pues, culturalmente hablan mucho de la religión, que porque acá también son pues, como muy religiosos, entonces se llevaban muy bien. El problema, pues, lo último que usted dijo, profe, que es más que todo por los requisitos de calidad, los fitosanitarios, que son pues hasta más difíciles que una barrera arancelaria. Bueno, creo yo que no se dio el acuerdo antes porque estaba leyendo y hablaba de que generó una polémica porque Palestina se considera un estado libre e independiente. Y creo que Palestina hace parte de Jerusalén. Entonces Israel dice que es como parte de ellos y de la Franja de Gaza. Pues no sé si estoy equivocada. No, va Y bien. pues esto trajo como problemas la negociación entre ellos por mucho tiempo. Pero la conclusión que llegué es que Colombia aceptó que ellos eran libres y que esa brecha pues estaba abierta a que podían negociar. A ver, ¿qué más? Y pues hablan mucho de la inversión económica que puede traer pues Israel a Colombia, porque pues es un sistema mucho más, pues una economía mucho más fuerte. Y a ver, ¿qué más? Es que mis apuntes son los mismos que los de Cabo. A ver, también decía que, pues que más que todo allá, pues para mandar a Israel, mango, piñas, flores, alimentos, un gravamen de 0 al 5%, lo que faltaba, porque pues como Cabo dijo, había un 98% de arancel. Y tienen también buena relación porque casi todos los aviones son de allá, o sea, de Israel. Sí. Pues se construyeron y también asistencia militar. Y ya, Bien. profe, creo que los demás pueden decir mucho. Listo, ¿quién quiere seguir? Profe, pues Angie. sí, pues no sé, es que yo ayer leí muchas cosas también sobre esa polémica que se generó con Palestina, de que Colombia pues ya lo había reconocido como pues como un estado independiente, pero que pues se presentaron inconvenientes porque pues yo leí una noticia que decía que era lo que, bueno, espera, yo me acomodo. Decía la noticia que lo que pasa ahora que en Israel, allá, pues ellos en Palestina tenían muchas empresas que estaban de forma
pues ilegal y que no cumplían como con los requisitos, como que no trataban bien a los empleados y cosas así, y que es algo muy similar que pasaba acá en Colombia, que por ejemplo, yo leí que el 89% de exportaciones en Colombia correspondían al carbón y es, Hola, buenas pues es un noches. producto. Hola, Cabri. Ya volvió la luz. Sí, a Chelsea no Bueno, le ha pues, llegado, profe. Bueno, listo. Bueno, gracias. Angie, siga. bueno, entonces que el 89% de las exportaciones de Colombia hacia Israel era el carbón y el carbón lo sacaban de La Guajira y pues precisamente es una zona que todos sabemos que es muy pobre y también de empresas que no, pues que no son públicas, sino que son privadas, entonces no se hacen responsable y no le pagan bien pues a la mano de obra, entonces como que en realidad se aprovechan de esas zonas de acá de Colombia y de esas zonas pues de allá de Palestina, aunque pues Dani dijo que eso ya no, pues que ya no aplica porque ya es un estado independiente. ¿Qué más? Pues también leí que querían incrementar como de Colombia hacia allá para poder exportar cosméticos, pues lo que es la agricultura y de ellos pues las nuevas tecnologías y también lo de servicios militares, pues las armas y todos esos, pero pues que era algo que no se hablaba mucho pues porque Colombia se supone que ya estábamos en paz, entonces que el gobierno no debería invertir en eso, pero pues es una noticia que leí. Y No, ya, profe. interesante, sí. Listo, Angie, gracias. ¿Quién más quiere? Profe, pues a mí acá yo estoy escuchando muy mal. Yo no sé si es el internet, mi computador o qué. A ratos Como me que es el funciona, internet que está molestando. a ratos me funciona el micrófono y a ratos no. Profe, pues mire, yo tengo algunos beneficios que eran como la reducción y eliminación de aranceles, que también pues se podía acceder a un mercado con un poder adquisitivo 3 veces superior al de Colombia, que se podrían reducir los costos de transacción y mejorar los procedimientos, incrementar el flujo de turistas. También leí que los productos que nos provee Israel son la maquinaria de equipos, abonos agroquímicos, resinas plásticas, fibras, pues entre otros. Y también decía que el Tratado de Libre Comercio con Israel empezó más o menos en el año 2012, a inicios del 2012, que se cerró en junio del 2013, pero solamente fue firmado hasta el 2014. Se aprobó por el Congreso de la República en el 2017, la Corte Constitucional lo aprobó en el 2019 y apenas entró en vigor ahorita el 11 de agosto del 2020. Desde el 2012, imagínese. Bien. ¿Algo más, Ángela? ¿No? No, profesores, fueron pues como los apuntecitos que tenía. Listo. ¿Quién quiere seguir? Profe, Señora. es que yo leí también sobre el fortalecimiento que puede tener Colombia con ese tratado en la parte de agricultura, Sí. que porque se pueden tomar varias ideas de la cuarta revolución industrial que hubo en Israel para pues como copiar muchos de esos comportamientos que ellos tienen acá en la parte de agricultura. Obviamente, pues también el fortalecimiento de la tecnología, hablaba también de telemedicina, de educación, de la parte financiera, hablaba también que prácticamente el 97% de los productos iban a estar sin arancel y hablaba también de, eso sí, pues no lo entendí muy bien, que fue la oficina de innovación. Yo entendí que era como una oficina que iban a abrir en Israel. Que es también como impulsando que se sigan haciendo como este tipo de tratados o de intercambios entre los dos países. Sí. Pues eso fue lo que yo leí. Ok. Listo. ¿Quién sigue? Gracias, Andrea. Bueno, entonces arranque, Diego. Me toca a mí. Sí, señor. Profe, pues a ver, para completar ahí, por ejemplo, tengo entendido que entró en vigor el 11 de agosto de este año, o sea que apenas estamos Estamos estrenando. empezando. ¿Ah? Y pues en Estamos lo que yo estrenando. alcancé a leer,
pues tengo entendido que eso es, pues todo lo que todo lo que se negoció va a tener como que los aranceles van a ir reduciendo pues en forma gradual, o sea que en realidad este ni el otro año vamos a saber como los resultados. Yo estuve mirando ahí y pues la mayoría son a 3 años, otros a 5 y otros a 10. Y Por ejemplo, ¿qué productos había 5? se supone que eso entra en vigor, o sea que se empieza a contar a partir de este año apenas. Sí, claro que empezó en vigencia. A 5 años está el óxido de zinc, el óxido de aluminio, el cobre. Ah, listo. El acetato. ¿No? Metal mecánico. Pues la verdad, dentro de lo que yo pude como medio analizar, lo que nosotros necesitamos de ellos, se le va a quitar el arancel más rápido que lo que ellos necesitan de nosotros. ¿Y eso es bueno o qué le parece? Pues es ¿Buena malo. negociación o qué? ¿Mala? Lo que pasa es que, pues, como usted decía ahorita, siempre va a ser bueno exportar, ¿cierto? Sí. Sí, y más, como decía, por ejemplo, ahorita una compañera, que es a un país que tiene 3 veces más capacidad adquisitiva que nosotros. Entonces, por ese lado es bueno. Pero pues también hay que tener en cuenta que si nos ponemos a mirar el historial de las negociaciones entre Colombia e Israel antes del tratado, nosotros ganábamos más plata. Yo supongo que ahorita con el tratado ellos son los que van a ganar más plata. ¿Será? Sí. Pues ¿Por qué? yo lo supongo. ¿Por qué? ¿Por qué? Interesante Porque idea. lo que ellos nos venden ya no va a entrar con, pues va a entrar sin tanto arancel. Y pues lo que ellos nos venden obviamente es mucho más caro, que son maquinaria y tecnología. Ah, sí, señor. Anótate un punto. Uh-huh. Entonces, pues eso es como lo que alcancé a ver ahí. Igual eso no, pues no lo vamos a poder medir ahorita, profe, eso es en 5, 6, 7 años, porque pues, lo que se firmó ahí en realidad todavía no está impactando a Colombia. Uh-huh. Ah, listo, Chelsea. Ay, salió premiada Diego, muchas gracias. ¿O quiere agregar algo más? No, por ahorita. Listo. Démosle tiempo a Chelsea. Miguel, cuéntamelo todo. Profe, buenas noches. Qué pena que llegué tarde, pero estaba trabajando y hace poco Tranquilo, no hay llegué. problema. No hay problema. Profe, pues la verdad no he escuchado mucho lo que han hablado mis compañeros por lo mismo, porque pues hace poquito llegué. Entonces no Ajá. sé qué diga yo. Pues yo lo que Cuéntame usted investigué del qué le Tratado de pareció Libre Comercio interesante, qué con investigó. Israel. Ajá. Profe, pues la verdad que me pareció interesante, pues que leyendo los documentos que me sorprendió que dice que Israel es una de las economías más innovadoras y dinámicas del Medio Oriente. Pues digamos que uno escucha el nombre de Israel y como que, bueno, ¿qué nos puede aportar Israel a nosotros? Entonces Sí. también me encontré de que pues hace parte del puesto número 10 en el ranking global de innovación y en el puesto número 20 de competitividad. Entonces pues la verdad eso me sorprendió bastante porque como le digo, escuchamos Israel, entonces como venga, ¿qué nos puede aportar Israel a nosotros? Y pues vemos que es una economía muy como de 9 millones de habitantes, donde tiene pues el PIB de más o menos 370 millones de dólares, pues que es muy alto, es más, como 3 veces más del de Colombia. Sí, uno lo que escucha es guerra, ¿no? Que están en conflicto. Entonces, pues eso la verdad me pareció bastante interesante porque pues uno no piensa que Israel le pueda aportar. ¿Qué productos le parecieron interesantes que se negociaron? Señora, pues digamos que Israel lo que estuve Nosotros para investigando, venderle a ellos, sí. no, nosotros para vender, pues nosotros vi que le exportamos mucho carbón, que en el año pasado se exportaron 36 millones de toneladas de carbón y también le exportamos el 81% del café y flores. Y pues que nosotros importamos de allá, pues digamos que nosotros importamos como cosas como más,
más básicas, creería yo. Y lo que nosotros importamos de Israel, lo que consulté, que no importamos máquinas, abonos químicos, resinas plásticas, que es algo ya como la maquinaria, ya es algo como más tecnológico y más innovador. Ok. Gracias. Miguel. Ashley. Listo, profe. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Bueno, ¿Qué quiere contar? sí, porque todos investigamos una partecita de todo lo que los muchachos han hablado. Ujú. No, pues quiero contar que a partir de que entró en vigencia, el 10 de agosto estamos hablando, o 11, no sé si estoy bien. El caso es que a partir de que entró en vigencia este año, se puso en marcha pues con el TLC, que nuevos productos pues van a tener preferencia arancelaria en Israel, productos de nosotros a exportación, como por ejemplo los cosméticos, los utensilios de aseo, textiles, confecciones, autopartes, joyería, neumáticos, confites, chocolates, galletas, arequipe y preparaciones, entre otras. Y también estaba averiguando cómo han sido las exportaciones que se han hecho a Israel desde el año 2010. Entonces leí y decía que entre Colombia e Israel, desde el 2010, el promedio total de exportaciones ha sido de 580 millones, con una balanza comercial en el 2019 para Colombia, porque vendimos 281 millones con exportaciones de 366 millones. O sea, exportamos más de lo que importamos. Exacto. Ah, bien. Y importaciones de 85 millones, o sea, exportamos 366 millones e importamos solo 85 millones. Súper. En el 2019. Y bueno, y en los productos que se exportaron en ese año, el 2019, que Colombia exportó 366 millones, fueron concentrados en carbón. De ese producto como tal, el 8% correspondió a bienes no mineros, energéticos, y el 81% principalmente en café, flores, confites, galletas y manufacturados de papel. Y también decía que ya a junio del 2019 las exportaciones alcanzaron 197 millones y de esos 197 millones, 12,3 millones son bienes no mineros, que son los principales productos importados desde Israel a Colombia. Los principales productos importados desde Israel a Colombia fueron maquinaria y equipos, con un valor de 5,9 millones. Y ya otros como abonos agroquímicos, productos químicos, resinas plásticas y sus manufacturas. Y ya que nos lo cuento, profe. Listo. Gracias. Y Chelsea. Hola, profe. Hola. Bueno, a ver, empecemos con pues dice que el tratado le permite a las exportaciones colombianas un 97% de nuestros productos llegar sin arancel. Por acá dice que según el gobierno, con el TLC Colombia podrá incrementar sus exportaciones de petroquímicos, cosméticos, utensilios de limpieza, textiles. También dice que abrirá puertas para vender medicamentos, aceites de petróleo, neumáticos, cerámicas, laminados de hierro, acero, muebles y juguetes. Y también pues había leído que Se nos fue Chelsea. y entonces también había leído que se va a favorecer el sector minero energético y que corresponden al carbón. También que eso, pues, o sea, eso es una noticia ahí que yo, pues, que habíamos visto ahí, que pues, o sea,
pues aquí dice, textualmente leo, dice, el sector más favorecido con este TLC será el minero energético. En el 2015, el 89% de las exportaciones colombianas a Israel correspondieron al carbón, recurso cuya exportación se encuentra en manos de empresas multinacionales. Teniendo en cuenta que lugares como La Guajira, en donde más se extrae este mineral, no ha visto nunca ningún beneficio social de esta producción. Es predecible que el TLC solo aumentará las ganancias para las empresas privadas y que las comunidades continuarán sin beneficios, empobrecidas y desplazadas. Y pues eso a mí me llamó mucho la atención porque pues de por sí nosotros vemos que en La Guajira hay como pues un cierto nivel de pobreza. Entonces, pues que eso sea, pues entonces, no sé. Y que ya lo dije, pues baila Marmita, ya lo volví a decir. Igual nosotras dos lo buscamos, entonces igual ahorita se me fue el internet, yo no sabía. Siga, siga. Bueno, el caso es que, pues yo no sé usted qué piensa de eso, profe, pues. ¿De qué? De eso de que le están, pues que esa gente no tiene ningún beneficio con ese TLC y que en realidad es para enriquecer a las empresas privadas. ¿Cuántas veces ha dicho pues? Sí. ¿Cómo caber y diga? James. ¿Que cuántas veces ha dicho pues? Son muletillas, muchachos. Tienen que ensayar las muletillas. Bueno, profe, entonces. Entonces, usted me pregunta que el beneficio, que no va a ser tanto beneficio para Israel, sino para Colombia. No. ¿Que usted qué piensa de eso? O sea, que eso sí en cierto nivel, es cierto que eso nada más es para enriquecer a las empresas privadas de acá de Colombia. Pues muchachos, a ver, ¿yo qué les puedo decir? Eso se dice que es eso se dice casi siempre en todas las negociaciones que se hacen con los tratados de libre comercio. Entonces ahí ya prácticamente depende es como de las empresas qué tanto explore ese país, ese Israel, para llegar allá o qué tanto jugo se le saque a ese TLC. La mayoría de TLCs que se han negociado siempre se han dicho que no va a ser favorable, pero para las empresas grandes, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen la infraestructura, son los que tienen el dinero, son los que pertenecen prácticamente o generalmente o en un porcentaje muy alto a los gremios del país. Los gremios son Asocolflores, por ejemplo, el tema de flores, el tema de Fedegan, que es el de carne y ganado, el tema de autopartes, que es todo lo de vehículos, motos y partes para eso, el tema de ensamblaje, bueno. Pero ahí sí ya, la verdad, le tocas al empresario mirar de qué manera puede como acomodarse al mercado, a lo que hay, a lo que se negoció. Generalmente las empresas no leen los negocios, las negociaciones que se hicieron. Las grandes empresas sí, miran qué les favorece y qué no, ¿cierto? Que son como los que se toman como esa, ¿cómo se dice? Se toman como esa, se me olvidó como la palabra, bueno, como Daniela. Tarea. Eso, gracias. Como la tarea de investigar su sector para saber si las favorecen y cómo pueden llegar, ¿cierto? El resto no, el resto improvisan. Uno dice, bueno, Israel, no, pero es que eso para llegar allá, eso, pero no se toma la molestia de como investigar un poquito, mirar si les favorece o no les favorece, qué piden. El ejemplo, señora. Y algo ahí, también leí que para crear empresas es mucho más fácil, o sea, como que eso lo abrieron, o sea, para los colombianos crear empresas ya, que sea fácil, y los de Israel aquí, y que nosotros no tenemos como tantos peros. Es cierto, yo estaba leyendo hoy, Colombia es uno de los países del mundo que más impuestos tiene en creación de empresa, que por eso en unos años atrás muchas empresas se fueron de Colombia y precisamente la mayoría de Colombia se instaló en México, por ejemplo. No sé, ¿quiénes de aquí comían Sparkies o chicles Adams? Ay, que no todos. Cierto, esa empresa quedaba en Cali. A raíz de tantos impuestos, muchas empresas empezaron a ir, por ende hubo desempleo y se fueron pues para México. En este momento los chicles Adams, los Sparkies son importados porque a la empresa le tocó ir a montarla allá en México, por ejemplo. Entonces, es como mirar qué favorece al país y cómo nos podemos adaptar.
y la mayoría de empresas no se adaptan ni se toman la tarea de investigar. Entonces es como todos los tratados, Chelsea. Ya le tocas al empresario y a ustedes como negociadores no sé a qué se van a dedicar, a asesorar o a crear empresa exportadora, importadora, no sé, pero nos corresponde a nosotros mirar como el lado positivo de la cosa, del TLC, y mirar como por dónde se le da la comba al palo. Pero generalmente sí, porque ellos sí son los que aprovechan la situación, eso sí es cierto. El resto no, ni se preparan tampoco. O no tienen la capacidad de producción para una infraestructura grande. Por eso se promueve mucho también el tema de las cadenas productivas. No sé si han escuchado hablar de las cadenas productivas. Es unirnos, sectores económicos unirse en una trazabilidad para poder exportar en grupo, no de manera individual. Y eso es bien complejo, porque por cultura de negocio a nosotros no nos gusta. Dígame, Andrea. Profe, eso es lo mismo que las cadenas de valor. Sí, tienen que ver, van relacionadas. La cadena de valor es como que le da un plus al proceso, y la cadena productiva es que yo me asocio con todos para hacer una, ejemplo, nosotros tenemos cadena productiva del calzado de cuero, entonces se unieron, ahí sí como dijeron ustedes, el sector marroquinería. ¿Quiénes se unieron? Se unieron los del cuero, con los del calzado, con los de los bolsos, con los de las billeteras, y entre todos aportan para exportar. Entonces, si, no sé, resultó un cliente para el del cuero, pero está buscando bolsos, entonces se van en cadena y dicen, listo, entonces diga, vaya al negocio, móntelo, tatán. Yo le pongo la materia prima, yo le pongo la producción, tatán, yo la llevo con la exportación, y entre todos se ayudan, entre todos aportan, y el último es el que exporta. Es como para un beneficio de todos. Esas son las cadenas productivas. Lo que pasa es que es bien complejo, porque aquí, para uno tener, no es una asociación, pero sí es como una especie de sociedad. Yo tengo que saber, Andrea, Ángela y Angie, cómo producen, más o menos qué costos manejan, qué maquinaria. Yo también les tengo que contar, porque si no, pues no podemos producir, o por lo menos manejar el tema de costos de internacionalización, por ejemplo. Entonces Andrea dice, no, yo como voy a poner a contarle a Elizabeth todo lo que nosotros hacemos aquí. Y Ángela dice, no, yo le voy a preguntar por un pedacito. Entonces, no, generalmente no se da. Eso es como lo ideal. Pero Chelsea, eso sí es lo que se dice. Quienes aprovechan, sí. Hay que aprovechar todos. El acuerdo es para que todos aprovechen. Es lo mismo para el que quiera intervenir. Bueno, ¿quién más ha llegado? No me ha llegado más. Listo, entonces pregunto. Cada uno me va a dar su respuesta. ¿Listo? Bueno, por ahí ustedes me hablaban del conflicto de Israel y Palestina. Yo no sé si leyeron un poquito más respecto a ese tema. Nosotros como país empezamos, como ustedes decían, a negociar en el año 2012. Pero ¿qué pasó por esa fecha, muchachos? Nosotros íbamos muy bien a cerrar el TLC, pero algo pasó en Israel. No me acuerdo quién era que lo nombraba sobre el tema de que somos aliados de Israel, ¿cierto? Algo así me dijeron. Eso, listo. ¿Qué pasó? Nosotros como Colombia, Sí, en Estados lo Unidos siempre militar. ha sido el aliado de Israel y otros países. Colombia no era aliado de Israel. Nosotros prácticamente éramos un aliado de Palestina, le estábamos ayudando a Palestina. Históricamente, ¿alguien sabe ese chisme entre Israel y Palestina? Combustible, Eso no era religión. por los Miren que combustibles nosotros, y... ¿Sí? Franja de Gaza y Lo de la en la Franja de misma Gaza. Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es un sitio turístico a nivel pues mundial, y eso le genera muy buen dinero al país que tiene la capital de Jerusalén, ¿cierto? ¿Jerusalén a quién pertenece? ¿A Palestina o a Israel? ¿A quién me dice? ¿Quién sabe? Daniela. Profe, pues lo que leí ahí es que Palestina, pero que Israel, sí, pero que Israel, como era de Palestina, entonces, por ende, también Jerusalén. Bueno, yo no entendí eso. Sí, muchachos, históricamente, mientras eso, nosotros estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio, y Colombia le estaba yendo muy bien con Israel en la negociación, y con lo que ustedes nos han contado, ya me verán si les parece bien o no. Estamos negociando, se negociaron unas cosas, se estaban negociando unas cosas,
buenas para Colombia porque Colombia no lo maneja, por ejemplo. Listo. Mientras estábamos en eso, Israel y Palestina empezaban una guerra. Se agudizó la guerra entre los dos. Prácticamente es territorio. Históricamente, de manera general, era un solo territorio, pero hubo peleas por la Franja de Gaza, el tema de religión, el tema específicamente de Jerusalén unos años hacia acá. ¿Qué decidieron? Decidieron unos separarse por tema religioso y quedaron una parte quedó de Israel y otro territorio quedó de Palestina, ¿sí? Dividido. Estos dos, Palestina no se considera país, solamente Israel. Palestina lo consideran, ¿cómo se dice cuando uno está en una tierra pero que no es de uno, sino que uno se fue para allá y cogió ese pedazo de tierra? Se independizaron. No tanto, yo me adueñé de ese pedazo de tierra. Conquista. Sí, algo así. Se me olvidó la palabra técnica. Invasores, profe. No. Eso, algo así, por decirlo así, de manera feita. Entonces ellos cogieron un pedazo y dijeron otro, entonces de ahora nos separamos de ustedes, ya no somos más de Israel. Y se llamaron Palestina. Entonces empezaron a pelear por territorio. Ahí hay petróleo, ahí hay plata, ¿sí? Ahí hay tierras y tierras fértiles, como ustedes lo nombraban por ahí. Listo. Y está Jerusalén. Jerusalén genera también mucho dinero, es conocido a nivel internacional y a la fecha Jerusalén pertenece a Palestina. ¿Quién sabe qué es la OEA? OEA. Profe, a mí me toca escuchar mucho esa palabra por mi trabajo. Pues Ajá. aquí en Colombia es como una certificación que se le da a la empresa que, pues, profe, si mal yo no comprendo, que es antiterrorismo, no tiene ningún tipo de vínculos como con, ¿cómo se llama eso? Como con grupos armados, droga, eso no es, profe. En el que le iba a preguntar, no, pero siempre me los confunden. El que usted dice se llama operador económico autorizado. Ángela, dígame. Eso es como una organización de los Estados Americanos. Sí, está. Ajá. Como la OMC, Organización Mundial. Bueno, es como algo así, pero con otro nombre, y de los Estados Americanos. Exacto, Organización de Estados Americanos. El OEA que dice Andrea es operador económico autorizado, que eso es una certificación internacional que hacen las empresas para lo que usted dijo, empresas seguras en tema de contrabando, de lavado de activos, de terrorismo, de narcotráfico, ¿sí? Y esta OEA, para el ejemplo de Israel-Palestina, es la Organización de Estados Americanos, que es una organización mundial donde están todos los países, unos países miembros. Y la idea es como ir a contarle a la OEA, si yo como país tengo un conflicto con alguien o tengo un problema, ellos cómo me pueden ayudar, o los países miembros cómo me pueden ayudar. Es básicamente eso. No sé si ustedes han visto en el noticiero que no me acuerdo si es cada año, cada 6 meses, los presidentes de los países tienen que ir a reuniones y tienen que rendir cuentas sobre cómo va el país. Eso lo hizo Duque el año pasado, en el segundo semestre. Creo que es 2 veces al año. Y tienen que contar cómo van. Y si les han ayudado, esa ayuda cómo la han hecho y cómo han salido de los impases negativos, que muestran lo bueno y que se ha hecho. Eso es prácticamente la OEA, en términos pues como generales. ¿Qué pasa? ¿Por qué metí la OEA aquí? Porque Palestina e Israel han estado en conflicto. Palestina ha querido que se dicte, pues, o que se les reconozca que son un país individual, que no pertenecen a Israel, sino que es otro país diferente a Israel. Y la OEA nunca, o por mayoría de países en votaciones, Palestina nunca ha sido reconocido, entonces lo que hacen es conseguir aliados. Estados Unidos aliado de Israel, Colombia era aliado de Palestina, hasta el segundo periodo de Santos. Entonces lo que hace uno es apoyarlos como países, económicamente, social, con asesorías y con temas tangibles e intangibles. ¿Listo? Y decirles, bueno, ¿qué necesita? Hágale que yo lo apoyo y le doy los más votos, entre más votos consigamos, es como ese tipo de cosas, para eso son como los aliados. Y finalmente, después de muchos años y de estos estar en guerra, esa guerra se agudizó, por lo tanto el Tratado de Libre Comercio que veníamos haciendo con Israel se frenó, porque entraron ya en un conflicto más bélico. Entraron ya, la cosa se complicó, no sé si vieron en el noticiero que había mucho migrante,
estaban saliendo de esos territorios hacia otros países europeos, incluso el Papa hizo como intermediación entre los países porque no los querían recibir, porque es que muchachos, eso era un gentío que llegaba a Europa, y ya Europa, los países, había unos países donde decían, es que yo no puedo recibir más gente, entonces los estaban devolviendo, la gente se estaba muriendo en el mar porque se venían por las trochas, como se vienen todos los ilegales, niños, bueno, eso era una cosa muy horrible, exageradamente mostraban, no sé si se dieron cuenta, en el noticiero tanto muerto porque no podían llegar, eso era tenaz, 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 entonces se empezaron a abrir fronteras por otros países diferentes para poder ayudar a los que ya están llenos de gente, ¿sí? Lo que nos sucedía a nosotros con Venezuela, ya estábamos, pero pues exageradamente recibiendo muchos, que entonces empezaron a migrar a Ecuador, a Brasil, a Chile se fueron la mayoría ya ahora último, lo mismo estaba sucediendo pues como con estos países, ya no había como más, no había más cupo, por decirlo así. Y recuerden muchachos que eso lleva a desempleo, lleva a temas de violencia, ¿sí o no? Cuando hay tanta gente y tan poco empleo, por decirlo así. Y lo que peleaba Palestina era que la OEA quería un cupo en la OEA, quería su silla en la OEA como país independiente, que lo reconocieran como país. Esa era pues una de sus luchas para poder pelear, por decirlo así, de tú a tú con Israel a nivel internacional. Hasta el año, si no estoy mal, si alguien sabe, creo que hace 2 años, el año pasado, la OEA reconoció a Palestina como país independiente. En este caso ya tienen una silla en la OEA, ya es otro país adicional en la ya no, por decirlo así jurídicamente, no pertenecen a Israel, ya son independientes, ¿sí? Y Jerusalén, dígame Daniela. Tenía entendido que eran como observadores, como un país observador. A ellos los dejaban estar allá, pero no podían, no tenían ni voz ni voto en nada, eso era lo que ellos no querían. Ellos querían votar y tener apoyo y poder contar su historia, ¿sí? Pero sí estaban como observadores, pero ya los admitieron. Ahora el meollo del asunto, dígame Daniela. Prefería decir que sí, que gracias. Bueno, el meollo del asunto era ahora Jerusalén. Muchachos, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel se frenó por temas bélicos. Pero hace poquito, con el gobierno Santos, se empezó a hablar, creo que en el primer mandato de Santos, volvimos a hacer, a negociar, a tener como acuerdos, esperamos a que se pasara pues, un poquito ese tema de guerra y esas cosas políticas y económicas que el país tenía que resolver. Entonces, obviamente el TLC pasó a segundo plano y más pues con Colombia, mentira no, y menos con Colombia, es un duro, ya somos muy importantes a nivel mundial, somos un país muy conocido. Y terminando el primer mandato, iniciando el segundo de Santos, empezaron otra vez negociaciones, ustedes me dieron por allá el año otra vez, ¿cierto? Y se volvió a negociar, incluso el canciller y el embajador de Israel estuvieron en Colombia, empezaron a mirar el tema de turismo, que ustedes me lo mencionaron ahí en el TLC, ¿cierto? La idea es que vengan al país, lo conozcan, los sectores turísticos que más se promocionan son básicamente 2 en Colombia, ¿que cuáles son? ¿Qué promocionan en el exterior? ¿Qué zonas de Colombia para venir a pasear? El Caribe. Ajá. Y el Pacífico. Y el eje cafetero. ¿Y el eje cafetero? Nosotros somos muy turísticos, este sector se promociona. Está dentro de lo segundo que más. Profe, Medellín también. Sí. Medellín está muy enfocado en el tema de innovación, como me lo nombraban por ahí, que la oficina de innovación y todo eso, en esa parte Medellín está, en el programa de turismo, estamos nosotros en el paisaje cultural cafetero como segundo destino, en tema turístico, listo, hago la aclaración. En tema de innovación, tecnologías, TICs y todo ese rollo, Medellín está ahí mandando la parada, ese sí no hay cómo hacerlo, él está de primero. Entonces empezamos a negociar nuevamente. Muchachos, no sé, ustedes ya me dirán, de pronto, no sé qué pasó, no lo leí, pero ya en el Santos terminando mandato, empezaban las votaciones en la OEA, otra vez, para el tema de Jerusalén. Estados Unidos dijo
que reconocía a Jerusalén como una ciudad de Israel, como la capital de Israel, se la quitó, le quitó reconocimiento a Palestina, eso entró en un meollo del asunto tenaz, y ya él terminando, yo creo que le faltaban 15 o 20 días del mandato, y dijo, entramos en un conflicto político tenaz, porque siempre hemos apoyado a Palestina, y faltando 15 días para entregar a Duque, apoyó a Israel, dijo que Jerusalén era de Israel. Y eso fue, ¿qué? Hace 2 años. ¿Sí? Entonces, Colombia reconoció a Israel y ya no reconoce ni es aliado ni nada de Palestina. A última hora. Yo creo, profe, que eso es porque pues, Estados Unidos, en cabeza de este señor Donald Trump, pues nos toca hacerle caso primero a Estados Unidos. Sí, eso dicen. ¿Por qué? Porque pues más importante para Colombia que Palestina es Estados Unidos, y obviamente Estados Unidos le va a exigir a Colombia que tiene que reconocer esa Jerusalén como la capital de Israel. Muchachos, sí, imagínense. Y arrancamos otra vez el Tratado de Libre Comercio que venimos a firmar. 2 añitos después, añito y pedacito. Ahí me hicieron acordar con tema Palestina-Israel. Bueno, Palestina sigue peleando ahí, ellos siguen con su lucha. La cosa es que Israel ya tiene más aliados en este momento que Palestina en la última reunión de la OEA. Entonces ahí está, va como perdiendo el año. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿Eso tiene que ver con que hayamos aprobado el Tratado de Libre Comercio? ¿Ustedes qué creen? Ángela, por ejemplo, ¿qué cree? ¿Eso sirvió de impulso para aprobar el tratado o nada que ver? Ay, se me fue Ángela. Angie. Angie, ¿qué dice? Que si eso tiene que ver, como así, profe, que Palestina... ¿El apoyo de Colombia a Israel tuvo que ver con la aprobación del Tratado de Libre Comercio o no cree que tenga nada que ver una cosa con la otra? Profe, pues no sé, pero yo me imagino que sí, pues porque me imagino que eso es lo que estaba buscando Israel y me imagino que Colombia ya también quería cerrar pues ese tratado. Ujú. Miguel, ¿qué dice? Miguel, Profe, ¿sí? ¿Qué cree? ¿Qué opina? Ay, mira, se me están yendo en vez de contestar, no lo puedo creer. Chelsea, dígame usted su opinión. Pues, profe, yo pienso que sí, porque de por sí, pues eso es algo que tuvo que ver ahí para cerrar el tratado. Y además hubo mucha polémica por eso, cuando el presidente dijo que reconocía a ese país como independiente y todo eso, pero pues, o sea, con lo que yo leí, se supone que eso ya no tenía nada que ver, porque es que eso no tiene que ver con terrenos, sino con lo que se va a llevar al país en sí. Entonces, pues sí, pero no. Ajá, sí. Bien. Bueno, muchachos. Por ahí alguien me hablaba de las industrias 4.0. ¿Qué es eso? ¿Qué son las industrias 4.0? Cuarta revolución industrial, tecnologías de la información y la comunicación, inteligencia artificial. Ay, sí, profe, eso también lo leí yo. Ajá, es que ustedes me lo mencionaron, por eso lo apunté. Sí, yo le hablé lo de la revolución industrial, la cuarta. Eso. Algo que tiene ese Tratado de Libre Comercio es esto, muchachos. Colombia e Israel se enfocaron en el tema de las 4.0, el tema de exportación de servicios, el tema de emprendimiento, el tema de inversión extranjera. Por eso alguien lo mencionaba donde decía, va a ser fácil invertir en Israel, es decir, montar empresas allá.
Para los de Israel les va a quedar también fácil. La idea de un tratado de libre comercio es que eso sea bilateral. Este tipo de negociaciones es para que todos nos tratemos de como iguales, ¿sí? No se discrimine el hecho de que sean de otro país, pero que sí cumplan con la reglamentación del país a donde quieren invertir o en el que quieren licitar. Profe, Señora. Profe, pues, por ejemplo, yo había leído que sí, que Israel tenía mucha tecnología y pues que a mí me parece muy bueno que ellos, digamos, pues yo había leído en todo lo que se había acordado que se puede traer tecnología de allá a acá. Incluso yo había visto en las noticias que esa gente pues era así súper avanzada y que hasta estaban trabajando en lo de la cura del COVID-19. Ah, lo del COVID no lo sabía, ¿verdad? Sí, profe. Yo la vi en las Vea, noticias y ellos estaban ahí, ya estaban sacando lo de la cura y están trabajando en eso. interesante. Ese es un enfoque grande, tratado entre exportación de servicios, KPO intangible, salud, telemedicina, que me lo nombraban por allá. En eso se enfocaron mucho en el Tratado de Libre Comercio. Asesorías, es decir, que importemos asesorías o servicios de asesorías en tema de infraestructura, como lo mencionaban por ahí Diego y otras compañeras, tema de infraestructura, materiales de construcción, es importante el tema de turismo que ya se los mencioné. La desgravación, no sé si les parece importante que hagamos desgravaciones con ese tipo de países. Diego nombró uno de los productos, Diego o Miguel, Diego, ¿cierto? De algunos productos que tienen desgravación. ¿Es bueno que se tengan desgravaciones en los tratados de libre comercio? O sea, no que entre todo a cero, sino que hayan desgravaciones porcentuales. Listo, Ángela. Por ejemplo, Kaori, ¿qué dice? Yo, profe, Sí. que, o sea, que sí es bueno que no todos los productos entren a desgravaciones, Que entren con pero, pues, 0% pero de ¿cómo arancel, así? sino que ingresen a desgravaciones a 3, 5, 10 años. Mm, ¿Es bueno, es malo? ¿Qué cree? Es una pérdida de tiempo. porque igual va a tener como el gravamen, profe, después de los 5 años, o igual, o después va a ser igual. Eso depende del negocio. Ahí sí ya le toca a uno entrar a la subpartida y revisar. Por ejemplo, con la Unión Europea nosotros tuvimos desgravación al banano y al plátano, pero nunca va a estar en cero, va a estar Pero, hasta el 46. pero porque solo a unos productos le ponen como a unas fechas determinadas, o Yo, sea, que a unos 5 años, otros 10. Ya le yo creo, respondo, Daniela. yo creo que es porque, pues yo voy a responder desde yo lo que creo, Listo, ¿cierto? hágale. Sí. Creo que es que es de lo que yo creo. Bueno, creo que es porque hay productos que tenemos ambos países, entonces no es tan beneficioso para Colombia que traigan digamos, nosotros exportamos bananos y ellos también traen banano. Sí. O sea, Sí. eso afectaría la economía de acá, de un país como Colombia, pues que exporta banano y que lo compre más barato, o sea, terrible. Por eso yo creo que hay productos que sí tienen un gravamen, pues, mayor. Pues, Esa es la respuesta, sí. Nos podemos negociar los mismos productos. La idea es que no afecte más a un país que al otro. Generalmente afecta a Colombia en unas subpartidas. Entonces, lo que se propone en la negociación, como estamos en la OMC, no podemos negar, no nos podemos negar a comprar y vender, pero sí podemos bloquear o tener requisitos de entradas a las importaciones. Entonces lo que hacen es decir lo que dice Daniela. Nosotros con la Europa, por ejemplo, dice, tenemos leche, pero es que ustedes también tienen un país productor de leche y hay que recibirle la leche a ustedes, o a nosotros no nos conviene porque ustedes tienen más tecnología, es decir, aquí todavía utilizamos el campesino que se levanta a las 3, 4 de la mañana y ordeña la vaca, ustedes no. Entonces, en ese caso, que nos favorezca a los dos. ¿Qué hicieron con Europa, por ejemplo? Europa dijo, listo, yo les compro la leche a ustedes ya al cero. Y nosotros hacemos desgravación a 10 años y a 10 años entra en cero, mientras ustedes se tecnifican y se organizan. Si necesitan asesoría, nosotros se la damos. Dígame, Kaori. Es más o menos como la pregunta que yo le hice al principio, ¿cierto? O Sí sea, y no.
que como Sí, ya tienen como las maquinarias y todo como no, para son más modernos. mejorarlos, exportarlos, como Claro, revenderlos. claro, son más modernos que nosotros, están más desarrollados. Entonces, lo que se hace es adaptarnos nosotros, organizarnos y para eso se van haciendo las grabaciones. Si no afecta tanto, hagámoslo a 3, a 5 y puede que llegue a 0 como puede que nunca llegue a 0, pero llegue más bajito. Sí, todo depende. Ahora sí, ¿qué tal les parece ese tipo de negociaciones? El negociar con desgrabación, ¿es interesante o no? Profe, Diego. yo creo que por un lado es bueno también porque pone como un reto a las empresas de que no nos podemos quedar siempre pensando en el mercado de acá, sino que como que hay que invertir en tecnología para poder competir con ese tipo de gente que, pues, que sabe tanto de eso. Ujú. ¿Alguien más? Una ganancia que nos dan este tipo de LCs como Israel es que nos dan asesorías. Las empresas no saben, por ejemplo, pero por eso hay que leerse el Tratado de Libre Comercio. Hay muchas empresas lácteas que no saben que de Europa, de las empresas de allá, de su competencia, vienen a asesorar e incluso hasta nos venden maquinaria, a veces la donan. Y vienen a asesorar sobre cómo deben tecnificarse, organizar, qué van necesitando, cómo se les puede asesorar para que vendan en el mercado europeo. Y que eso es un beneficio del TLC, pero no. Son ese tipo de cosas que no aprovechan. Sí, profe, por eso los certificados son tan importantes, lo fitosanitario. Hablan mucho de eso, que porque ellos Sí, nos daban, pues nos podían dar mucho conocimiento en eso y ayudarnos. exacto. Pero ese es Entonces el es mayor ese tipo de problema de cosas. Colombia para exportar. ¿Cómo? Porque es el mayor problema de Colombia para exportar, los requerimientos de otros países. Total. Que ahí le estamos complementando la pregunta a Kaori. Bueno, muchachos, entonces cada uno me va a decir, no, les pregunto el que quiera contestar. ¿Por qué? Ah, no, ya me dijeron por qué Israel. Ya me contestaron esa pregunta. Beneficios también ya me contaron. El tema de la evolución también ya me lo dijeron desde el año 2012 a hoy. Productos que exportan, productos que se importan. Muchachos, interesante el que dio el dato, ya no me acuerdo quién fue, de la balanza comercial positiva para Colombia. Si era positiva sin TLC, ¿cómo creen que va a ser con Tratado de Libre Comercio? ¿Va a ser igual o va a ser mejor? Recuerden que la balanza comercial bilateral es el equilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Es decir, entre un país más exporte hacia otro es positiva y si importa más es negativa. En este caso me dijeron que era positiva. Sin TLC, ¿creen que va a ser igual, mejor o se va a dañar? Mejor no. No sé. ¿Por Pues yo qué va a digo ser que mejor? sí, yo digo que sí porque eso se va a exportar, pues ahí lo que había yo investigado era que se iba a Sí. exportar muchas cosas, o sea, cosméticos, carnes, también había leído que piña, flores, juguetes, no de todo, uchuva, pues me parece que si se va a exportar todo ese tipo de cosas, pues estaría pues positiva, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? Listo. Entonces cada uno me va a decir, Profe, señora, dígame Andrea. ¿dónde va también el nivel de competitividad de acá de los empresarios de Colombia? Ah, sí, Saber señora. que ya, saber que ya tienen, ya van a estar pues con inversión extranjera, saber que tienen que ponerse pues más pilas a tecnificar procesos, a organizar infraestructura, maquinaria. Eso nos va a dar más plus con los otros países. A medida que la idea de Colombia hace unos años hacia acá, desde el gobierno Uribe, es negociar con países desarrollados industrializados. Eso es como entrar como al estrato alto, por decirlo así, del comercio internacional, relacionarnos mejor. Y se ha venido dando. Las empresas tienen es que aprovechar todo este chicharrón. Muchachos, una pregunta. Ustedes se dieron cuenta, no sé, o lo hemos conversado, se los he mencionado, que cuando el presidente Duque estaba de candidato a la presidencia, uno de sus
temas de comercio internacional eran no negociar ni cerrar más tratados de libre comercio. ¿Por qué cerró este entonces? Si la idea era aprovechar los que ya estaban para impulsar las empresas a que exporten. Profe, Señora. pues, pues yo Por el pienso, poder adquisitivo que Diga. tiene Israel. ¿Cómo, eh, Ángela? Espéreme, Sheila primero. Chelsea primero. profe, pues yo había leído, pues así en modo de, como de chisme, como de así, que para Sí. militarizar el país y que trajeran más armas y todo eso. Pero pues no sé si será muy cierto, o sea, es algo que yo había leído por ahí. Ajá. Sí, yo también le dije. Ángela, ¿qué dice? Ángela. Ángela. Hola, Ángela, ya. ¿Qué Ángela qué iba a opinar? Ay, profe, esto no me funciona. No, que de pronto por el poder No. adquisitivo que tiene Israel. Ah, claro, claro, es más alto que el nuestro, a pesar de la guerra y las cosas con las que ha estado, sí, señor. Bueno, cada uno me va a decir un aspecto positivo y uno negativo sobre ese tratado de libre comercio de acuerdo a lo que investigaron. ¿Listo? Arranque, Andrea. Uno positivo y uno negativo. Andrea. Muchachos, ¿están ahí? ¿Qué se me hizo Andrea? Sí, profe. Entonces arranque, Ángela. Ángela. No, Angie. Oh my God. Un punto Algo bueno y algo malo. positivo. Sí, Algo bueno y algo malo. Pues sí. lo bueno pues sería que precisamente que ya tenemos un tratado de libre comercio con un país que es mucho, pues que tiene mucha más estructura y pues mucha más tecnología y pues nos puede ayudar mucho más en cuanto a eso, que Colombia no está tan desarrollado ahí. Lo negativo, ay no sé. ¿O no le ve nada malo? No, porque pues yo me imagino que también sacarán mucho provecho. O por ejemplo, yo una vez había leído de que a veces no era tan beneficioso que un país que no estaba tan desarrollado sacara tratados de libre comercio con países que estaban muy desarrollados porque podrían sacar algún tipo de provecho, podría ser mucho más costoso, pero pues la verdad no sé. O también lo malo podría ser lo que mencionábamos ahorita de la Guajira y pues el provecho que pueden sacar de esas zonas. Bien, gracias. Vamos con Kaori. Yo, profe, pues yo creo que ayuda mucho como a las exportaciones, lo que decían ahorita las compañeras sobre que va a ser más competitivo con los mercados internacionales, va a reactivar la economía, pues entre ellos pues como que se complementan. Yo había visto pues en el video que alguien está hablando. No, usted. Que en el video que como que, o sea, como que se complementaban, era como se facilitan y mejora pues las condiciones, Bien. pero ¿Y lo negativo, malo? no sé, he estado pensando, pero no sé, no negativo, no sé. ¿Verdad? No le ve nada malo. Interesante. Siempre se me quejan de los tratados de libre comercio en un porcentaje alto. No sé, profe, pues, ¿Algo político, económico relacionado con lo comercial de o no? pronto lo Nada. que yo le decía, profe, que como que, o sea, ¿cómo le explico? Lo que yo le decía en la pregunta, profe, como que Ah, nosotros tenemos la materia prima y que ellos como así como lo revenden porque tienen pues maquinarias y todo eso sería como lo negativo que pues que yo le veo.
que de pronto no se beneficien mucho. Ok, listo, gracias. Daniela. Yo, profe. Bueno, algo positivo pues es la transferencia económica que pues va a haber, la inversión y la tecnología. Pues eso es Ujú. súper importante. Y algo negativo, pues no tan negativo, pero sí que creo que pues es que hay tantos tratados de libre comercio y pues no le sacan el provecho al 100%. Entonces creo yo que ya Colombia pues se debería enfatizar más como en cada uno y pues más en este que es tan importante y no dejarlo de un lado como los otros. O sea, los otros se toman como muy poquitas cosas Mm, y no negociar más. Creo que es eso, pues en general, porque listo, negativo como tal no. ok. Ángela ya está ahí. No, Ángela se me salió. Andrea, ahora sí. Sí, profe. Listo. Uno bueno y uno malo. Uno bueno, pues que realmente estamos con un país con muchísima más población, un poder adquisitivo muchísimo más alto, la inversión que vamos a tener, pues como todo lo que hemos hablado en la clase de aspectos positivos. De aspectos negativos es que se ve afectado las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque pues ya para llegar a invertir, digamos, ¿qué pasa? Hay muchas fincas que digamos son caficultoras o manejan aguacate, bueno, cualquier producto así de la agricultura, pero no Sí, pueden exportar precisamente porque no cuentan con los procesos, no cuentan con la maquinaria, no cuentan con nada de esa parte. bien, gracias. Diego. Profe, pues lo positivo es eso, es que, que las empresas se van a ver obligadas a mejorar la infraestructura, a recibir asesorías y pues que habría que aprovechar ese gran mercado porque es gente que tiene dinero con qué comprar. Y yo diría ahí que lo negativo es más como algo político porque es una negociación con un país pues que se ha demostrado que no respeta mucho los derechos humanos. Entonces, Ah, nótate un punto, sí. pues eso es Ah, como lo pero eso dicen negativo. de nosotros, ¿no? Ok. Sí, también, eso también dicen de nosotros. Pero, pues de Israel se ha comprobado mucho. Mm, Y de nosotros dicen eso, y en cierta forma es verdad, profe. sí, Sí, bueno. pues lo que pasa acá no es que sea muy bien visto en el resto del mundo. Sí, lastimosamente. Pues eso sería como lo negativo que yo le veo ahí. Listo, bien, gracias. Ashley. Hola, profe. Hola. Bueno, negativo y positivo. Bueno, pues es que todos hemos como hecho lo mismo, pero sí, yo también veo lo mismo. Pues la parte negativa es que según ahorita las cifras que yo vi, la información que yo vi de lo que estaba exportando Colombia y que estaba importando menos, pues puedo decir que sin antes tener el TLC, sin embargo, el comercio entre Colombia e Israel se había multiplicado por 5, porque hasta donde tengo entendido, en el 2011 fue muy positiva, subió hasta 356 millones de dólares las exportaciones de Colombia hacia Israel. Y ahora con el TLC lo que veo negativo es que, por ejemplo, productos como los que nosotros les exportamos a ellos como café, carbón, petroquímicos, madera y así, pues no tenían, digamos, que pasar por un desgravamen o por un tema así arancelario, ya que se movían más o se regían por el tema de la ley de oferta y demanda. Entonces, pues si necesitaban ya, digamos que no tenían aranceles tan altos como pues para que tengamos que usar la operación del TLC para poder exportar esos productos. Listo. En cambio, los Ujú. productos que Israel sí, nosotros le importamos a Israel, que son teléfonos, radares, hilados, maquinaria y equipos, esos productos sí tienen un arancel muy alto para poder entrar al país. Entonces, al tener un TLC hay más beneficio de allá para acá, ¿ves? Sí.
de acá para allá que allá para acá. Bien, muchas gracias, muchachos. ¿Algo que quieran agregar? Muy bien. Adicionar, agregar, complementar, preguntar, saber. Bueno, lo dijeron todo, muy bien. Muchachos, bueno, entonces, ¿qué preguntas tienen para la rueda de negocios? Colombia al fin, ¿qué producto tiene de marroquinería? ¿Qué decidieron? Chicos, Marroquinería. sí. Pero Sí, ese sí, es no. un sector muy grande. Escojan un producto de marroquinería. Bolsos, profe. Bolsos. Mentiras, no hemos hablado en el grupo, pues estoy diciendo yo que sí pueden ser bolsos. ¿Qué opinan los demás? Colombia. Ay, Dios. Bolsos. Bolsos de mujer. Profe, de cualquiera, Ay, no no. sé. No, Pero es que porque no unas están subpartidas todos, para mujer y no, otras faltan subpartidas unos. para hombres. Ah, ¿cómo es? Y son Sí. distintos, claro. Una cosa son billeteras de mujer, otras son billeteras de hombre, correas de mujer, correas de hombre, zapatos de mujer, zapatos de hombre. Pero yo no sabía que eso era así. Yo creí que todo era pues, bolsos, pues bolsos. O sea, ya depende de su porcentaje de, no sé, de tela, de, bueno, yo qué sé. Pero no sabía que mujer o hombre. Ajá, también, eso también influye en los porcentajes y todo. Ashley, ¿cómo así que usted no está en ningún grupo? ¿Quién tiene a Ashley? Vea, Ashley no está en ningún grupo. Colombia creo que ya estaba completo con 5, ¿cierto? 5 personas. Colombia. Ustedes son Sí, 5. profe, somos 5 personas. África Sí, son señor. 4. Africanos. A ver, ¿quién me está escribiendo? Listo, africanos son 4. Ashley, entonces, una Ana Ashley a África, porfa. Que Ashley está sin grupo para que queden 5 y 5, porfa. Ashley, listo, Gracias, ahí profe. está, en África. Este profe, muy amable. Bueno, muchachos, díganme si tienen preguntas sobre la rueda de negocios, no han investigado nada, si están quedados, empiecen a investigar para que me pregunten. Miren que ya vamos en la mitad de la tutoría. ¿Algo que quieran preguntar sobre la rueda de negocios? No, profe, por ahora. Dígame, Chelsea. Profe, por ejemplo, lo que, pues, o sea, lo que es lo de, a ver, ¿cómo le explico? O sea, digamos, porque, por ejemplo, yo sí estoy muy dispersa en lo que se toca que investigar, o sea, porque yo he investigado muchas cosas, yo me metí en ProColombia, en los acuerdos comerciales, en todo eso, pero no sé cómo es que se, o sea, por qué punto empezamos a investigar, porque yo empecé a investigar Usted, Egipto, pero pues es que hay muchas cosas y no sé por dónde empezar, entonces no sé si nos puede dar una indicación como por dónde empezar y ya después también mirar el tema de lo de la cultura, de cómo se tiene que uno presentar y pues ya esas cosas ya para lo último, pero sí como que alguna indicación, algo así como para saber por dónde empezar, porque pues sí son varias cosas que yo sí he visto de lo de Egipto y así. ay, se me va, bloqueó el sistema. Ustedes tienen 2 ruedas de negocios que tienen que hacer, ¿cierto? Véalas, acá están. ¿La ven? ¿Lo ven, muchachos? Sí, Listo. Ustedes tienen que negociar acceso de mercados y negociar reglas de origen. Listo. Entonces, digamos que, ejemplo, Colombia va a negociar bolsos de cuero para vender a Egipto y Egipto le va a vender a Colombia las piedras de construcción. ¿Sí? Digamos que ustedes me van a vender eso a mí.
y yo les voy a hacer unas preguntas y de acuerdo a eso ya saben que tienen que investigar. Lo primero que tienen que investigar es cultura de negocios. La idea es que ustedes se van a reunir ese día, nos vamos a encontrar aquí todos y Colombia va a negociar con África y después África con Colombia. Recuerde que cada país tiene 20 minutos por ronda, es decir, 20 minutos para llegar a un acuerdo de bienes y 20 minutos para llegar a un acuerdo de reglas. Es decir, 10 para Colombia, 10 para África, 10 para Colombia, 10 para África, a ver si llegan a algún acuerdo. ¿Qué tienen que negociar en este de mercados de bienes? Entonces, Egipto va a negociar con Colombia. Recuerden que cuando Egipto negocia con Colombia es porque está invitado del país colombiano. Y cuando Colombia vaya a negociar es porque está invitado en África. Entonces deben tener en cuenta la cultura de negocios, cómo se van a saludar, quién se va a dirigir a quién, si se van a mencionar algún cargo dentro de la negociación. Es decir, no sé, yo soy, uno es el logístico, otro es el negociador, otro es el especialista. Bueno, depende. La idea es que todos hablen. Digamos que Egipto va a negociar con Colombia y Egipto va a vender las piedras. Entonces se sienta con Colombia y le dice, Colombia, nosotros tenemos piedras de construcción. Las piedras de construcción se las queremos vender porque entendemos que en Colombia no hay o no la tienen. Eso ya es lo que tienen que investigar. No hay, que soporten porque Colombia las tiene que comprar. Colombia no las tiene o no las produce, las necesitan para X tipo de construcciones, son económicas, caras, no sé, el transporte es muy fácil de hacer o no es nada complicado, estamos certificados en tales y tales cosas para demostrar que las piedras son, pues son buenas, tienen ese tipo de requerimientos y Colombia le dice, bueno, ustedes nos van a vender piedras y Colombia entonces tiene que investigar cómo son el mercado de las piedras para la construcción en Colombia para poderles exigir a ellos. Y ustedes les dicen, entendemos que quieren vendernos piedras para construcción, entonces nosotros consideramos que no, porque aquí somos expertos en construcción, ese tipo de piedras no lo manejamos, no sé, sí, ya después de que se investiguen. Nosotros no manejamos esas piedras, por lo tanto no lo vemos como beneficio en Colombia, entonces Egipto tiene que decir por qué sí es beneficioso. Y si Colombia le llama la atención, dice, bueno, entonces nosotros para ese tipo de productos exigimos estos y estos certificaciones. Ustedes las tienen, se pueden certificar, cómo vienen empacadas esas piedras, cómo nos las van a traer. Y lo mismo van a suceder con los bolsos. En Egipto, ¿por qué compran bolsos de cuero? ¿Quiénes compran bolsos de cuero en Egipto? Porque Egipto se las tiene que comprar. ¿El cuero tiene algún tipo de certificación o el bolso, algún material? ¿Cómo tienen que ir empacados para que no se dañen? Rumbo a Egipto, es ese tipo de cosas. Claro, ese primero así en términos generales, tiene que buscar estadísticas, tiene que buscar los productos, tiene que buscar si se tienen algún tipo de certificaciones en origen, es decir, en los dos países, cómo van empacados para despachar. ¿Qué beneficios tiene el comprar un bolso o el comprar una piedra? ¿Yo qué me gano comprando un bolso si yo me puedo comprar un bolso sintético? ¿Yo por qué les compraría a ustedes un bolso de cuero? Si yo aquí tengo sintético es parecido y más barato, por ejemplo. Más fino, dura más. Eso es lo que ustedes les tienen que contar a los de Egipto para que sí hagan un negocio. ¿Es claro? Sí, profe. Listo. Y en reglas de origen, entonces ustedes van a negociar aranceles. Entonces Colombia dice, vean, los bolsos tienen un arancel del 15%. Egipto, ¿usted está de acuerdo, no sé, después de que ustedes ya hicieron la investigación, en que les den el beneficio del 0% de arancel? Entonces Egipto dice 0, ay no, porque es que nosotros también hacemos bolsos aquí, entonces no nos conviene, yo pienso que no negociemos. Entonces Colombia dice sí, aunque sea una desgravación, bajémosla pues al 7, y Egipto dice bueno, listo, está bien, a partir de la vigencia, o no, hagámosle desgrabación a 3 años, y en 3 años queda en 0, vamos haciendo una desgrabación porcentual del 15, bajamos de 5 en 5, ese tipo de cosas son las que negocian. Bueno, entonces Colombia le dice a Egipto, pero esas piedras, ¿usted cómo me acredita que esas piedras sí son de su país? Entonces Egipto le dice, sí, porque son sacadas de la montaña de no sé dónde, se sacan como no sé dónde,
las personas que trabajan en esas minas las sacan de tal manera, después se pulen y se limpian, entonces tenemos como demostrar que eso sí es de nosotros y es origen egipcio. Es ese tipo de cosas. ¿Me van a dar el arancel? ¿Vamos a negociar arancel? ¿O vamos a expedir algún documento, un certificado de origen que acredite eso? Entonces Colombia dice, vea, si usted me comprueba que eso es de 0% arancel, para poder entrar a Colombia ustedes tienen que expedir un certificado de origen, que me demuestra a mí que eso sí es de allá, y lo mismo con Colombia. Y eso es lo que van a hablar ustedes por 20 minutos. Al final, si se acaban los 20 minutos, miramos si sí se negociaron o quedaron para una próxima reunión o definitivamente dijeron que no. Esa es la idea de la negociación. Y esas son las dos únicas rondas que tienen que hacer. Por ende, tienen que investigar logística, rutas, empaques, embalajes, certificaciones, su partida, cultura de negocios, porque ustedes van a decir, bueno, buenas noches, bienvenidos a Colombia, fulanito de tal. Por ejemplo, en México uno dice, buenas noches, licenciado, y a nosotros nos dicen, ¿cómo está, doctora? Entonces, ese tipo de cosas las tienen que averiguar. O me llaman por el apellido, o me dicen por el cargo, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, y para dentro de 8 días, muchachos, entonces, ahí está la asistencia. Acá tampoco. Ah, se me salió el sistema. Bueno, para dentro de 8 días, yo les puse, no sé si ya habían mirado, una investigación. Mira, yo se las muestro acá. ¿La ven ahí? Dice, investigar modelo de negociación para que socialicemos dentro de 8 días. ¿Cuáles son los modelos de negociación? La idea dentro de 8 días es que vamos a hablar de negocios internacionales. Yo les voy a contar pues un poquito de cómo funciona, cultura, todo qué tienen que ver los negocios, qué se intervienen. Aquí les va a ayudar mucho esa tutoría también para el tema de la rueda de negocios. Les voy a mostrar que los negociadores se dividen en cargos generalmente para ir a negociar, que por cultura de negocios no todos negocian. Por ejemplo, China, si van 3 personas, solamente habla uno y los otros hablan con el permiso. En Japón solamente habla uno, que es el más mayor. Entonces, con quién negocia en Egipto, cómo funciona en Colombia, listo, es ese tipo de cosas. Dentro de esas negociaciones, vamos a tocar el tema de modelos de negociación. Yo les tengo 2 ejemplos, o se los tengo aquí, o si lo quieren contar dentro de 8 días, se llama el modelo competitivo y el modelo cooperativo. Más o menos en términos generales, ustedes van a averiguar qué modelos de negociaciones hay. El modelo competitivo, por ejemplo, se dice que es el modelo que utiliza Rusia. Permítanme un segundito, muchachos. Un minutico. Se me hizo esto. Entonces, por ejemplo, en el modelo competitivo dicen que es el que utilizan los rusos. El modelo competitivo es que se sientan a negociar, por ejemplo, Egipto y Colombia. Entonces, Egipto se toma el modelo competitivo donde dice, aquí se negocia y se acepta lo que yo propongo. Colombia, de malas, ¿acepta o no acepta? Se acepta, listo, y si no, no hacemos negocio. Ese es el modelo ruso. Y cuando hablamos del modelo cooperativo, generalmente este lo usa Colombia. Nosotros somos muy protocolarios. Entonces, somos muy protocolarios y muy, ¿cómo se llama eso? Muy de conductos regulares. Entonces, nosotros no vamos a la guerra ni al mal, sino que venga, hablemos, qué fue lo que le pasó, hagamos este primer filtro, miremos si se soluciona. Ese es el modelo cooperativo y la idea es que las dos partes ganen. Entonces, ustedes van a averiguar qué modelos hay y los cuentan dentro de 8 días. ¿Sí? ¿Qué modelos de negocios internacionales existen?
Bueno, profe. Listo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes, aportes? Nos rindió la clase, muchachos. Profe, es que con Bueno, usted aprendemos mucho. ¿cómo? Con usted aprendemos mucho. Ay, bueno, ojalá. Listo, muchachos. No, entonces muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe. Bueno, Listo, profe, profe, gracias. Descansen y feliz descanse. fin de semana. Que tenga buena noche. Gracias, profe, que descanse. Gracias, Lo profe. mismo. Chao.